La vida cristiana es hermosa, ¿cierto? Es hermosa, pero también es lo más difícil que le puede pasar a una persona. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Sí, es hermosa. Queremos que todo el mundo se conviertan al cristianismo, pero muchas veces se nos olvida recordarles esto, que el cristianismo es lo más difícil que les va a pasar en su vida. Cuando Dios salva a una persona, iglesia, le muestra su debilidad y le instruye a caminar con otros creyentes. Es por eso que cuando Dios nos salvó, Él diseñó ese proceso de salvación para caminarlo, para vivirlo en comunidad. Es parte de ese proceso, es parte de ese plan redentor y salvífico que Dios nos dio. ¿Para qué? Para consolarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿cierto? Es difícil. Es por eso que lo vemos muy en claro. Aún hay un mandamiento en la Biblia, por si no estás familiarizado con ese mandamiento. Lo encontramos en Hebreos 10:25 y dice esto, parafraseando, que no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. No te dejes de congregar, es un mandamiento, no es una sugerencia. La vida cristiana es difícil y eso ya lo asume Dios, por eso nos da ese mandamiento. Por eso nos dejó a su Espíritu y a la comunidad de los santos redimidos de Dios para que de manera mutua nos ministremos, nos animemos, nos exhortemos, nos consolemos, nos ayudemos a caminar en la fe cristiana. La iglesia primitiva, claro, entendía muy bien su debilidad y su necesidad de los unos a los otros. Y Pablo también se los modelaba muy bien. En nuestro texto esta mañana vamos a ver precisamente eso que dice el título de mi sermón. Consolarnos unos a otros es esencial para la edificación de la iglesia. Es esencial. Así que pongamos nuevamente nuestra vista en Hechos 20, versículos 1 al 2, y vamos a leer los primeros 2 versículos para ver qué tiene que decir Lucas, el doctor Lucas, referente a esto de la consolación. Capítulo 20, versículo 1 de Hechos: después de que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Es muy común, cierto, que cuando tenemos problemas, nuestra inclinación es al ensimismamiento, ¿cierto? Como que es nuestro default. Ensimismarnos. En ese momento nos desconectamos del mundo, nos desconectamos de las necesidades de los demás y nuestro enfoque se convierte en nuestro mundo y mi propia necesidad. Esto es algo muy común, iglesia, y la inclinación de nuestros corazones. Pero para Pablo, iglesia, esto no era razón suficiente como para ensimismarse y conmiserarse y dejar de servir a la iglesia de Cristo. La sección del texto que precede los versículos que acabamos de leer, ¿recuerdas la narración? Lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo es que Pablo enfrentó oposición no de una ni de dos personas, ni de un grupo religioso, sino toda una ciudad? Lo quería traer al teatro para ser maltratado, para ser juzgado. Creo que daría una buena razón para sentirse un poco ensimismado, ¿cierto? Imagínate que toda la Ciudad de México quisiera tu cabeza. Creo que como que sería un poco válido, ¿no? Sentirte un poco ensimismado, enfocado en ti. Bueno, ese no es el ejemplo de Pablo. Esa no es la opción que Dios
nos da en la vida de su siervo Pablo. Y sin embargo, aunque eso no sucedió, Dios lo protegió a él junto con sus colaboradores. Él nunca se ensimismó haciéndose el pobrecito para dejar de preocuparse por los demás. Sino que después del alboroto, nos dice versículo 1, que mandó a llamar a los discípulos. ¿Para qué? Para exhortarlos. Versículo 2 nos narra que recorrió ciudades de Macedonia donde ya se habían plantado iglesias. ¿Y qué hizo? Los exhortó mucho, dice el texto. La palabra iglesia del griego exhortar es precisamente esa parakaleo, la cual también se puede traducir como consolar o confortar. Similar a lo que dice Jesucristo con referente al Espíritu Santo cuando les promete que iba a enviar a uno, ese paraclete, ese consolador para la nueva comunidad de creyentes. Al final del versículo 12 de nuestra sección esta mañana vemos la frase final que nos dice que quedaron grandemente consolados. Y en el original podemos ver la misma palabra raíz, parakaleo. Lo que nos da lugar a concluir que esta sección de estos 12 versículos que vamos a ver esta mañana en capítulo 20 de Hechos tiene un énfasis en este aspecto de la fe cristiana, que tiene que ver con el consuelo que debemos estar dando unos a otros cuando hemos decidido seguir a Cristo. Recordando esto, que también hemos estado viendo, si has sido partícipe de los entrenamientos GAPS que damos después del sermón. Este entrenamiento de los unos a los otros, donde aprendimos que consolar muchas de las veces no necesariamente significa darte un apapacho y un abrazo y conmiserarte y decirte, ay, pobrecito. Muchas veces consolar significa eso, pero muchas otras veces, la mayoría de las veces, significa exhortarte por tu pecado y ayudarte a llegar a un mejor lugar, para que pongas tus ojos en la esperanza viva que es Cristo. Ese es el consolar de la vida cristiana. De forma que el primer énfasis de mi sermón es simple y sencillamente ese, iglesia. Pablo consuela a las iglesias. Era parte de su tarea, era parte de su misión. La proclamación acompañada de la consolación, el equipamiento, el discipulado. A lo que se me viene esta pregunta: ¿tú consuelas a tu iglesia local? ¿Eres de los que entiende que tu llamado si es que eres salvo, no solo es a ser justificado y santificado y un día glorificado, sino que también es a consolar a otros como Pablo lo hacía? Si lo eres, damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por ser un instrumento de consolación en el contexto de vivir la iglesia local. Y por haberte añadido a este cuerpo. Gracias. Pero si no lo eres, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que te desentumas parte del cuerpo? Si Dios te añadió a este cuerpo local, es para que lo sirvas con tus dones y en el proceso también sirvas como un instrumento que trae consolación a los demás miembros del cuerpo. Amén. Espero, iglesia, que en el ejemplo de Pablo, de nuestro texto esta mañana, veas ese masaje espiritual. Ese masaje espiritual que te va a desentumecer, ¿es la palabra? Que te va a quitar esa solidez, esa rigidez, para empezar a actuar de forma continua en el proceso de consolación de los unos por los otros, de forma activa, en el servicio de los demás. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo y para gloria de Dios. Amén. Vamos a continuar la lectura, iglesia, versículos 3 al 6, que nos dice: pasó allí 3 meses
Y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipo después de los días de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos donde estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Iglesia, otra forma, y ya lo hemos dicho también antes, muy sencilla, muy que pareciera que no fuera de tanto impacto, pero créeme que lo es, en el que podemos consolar a los demás, es simple y sencillamente presentarte, estar ahí. Estar ahí cuando las cosas van bien, estar ahí cuando hay problemas. Similar a lo que pasa cuando hay un enfermo en casa, ¿cierto? O si tú mismo has experimentado estar enfermo en algún hospital, estar en cama, convaleciente. Tú no esperas que los que te vengan a visitar sean expertos, doctores o enfermeros o enfermeras. ¿Qué es lo que te consuela en ese momento? ¿No es la presencia de la persona? ¿O es que sabe todo tu expediente y que sabe leer todas las radiografías, las pruebas que te hicieron? No es eso, ¿cierto? Es su presencia. Eso te trae consuelo. Lo mismo sucedería en la cárcel. Si paras en la cárcel o si has tenido la oportunidad de visitar a alguien en la cárcel, ya sea que entró ahí por manera justa o injusta, ¿qué es lo que trae consuelo a la persona? ¿Que eres un experto en leyes? ¿Un abogado? ¿Es lo que trae consuelo a la persona? ¿Que eres un juez? No, ¿verdad? Es tu presencia, es tu apoyo, el confort que trae tu presencia a la persona, de saber que estás ahí. En el caso de Pablo, iglesia, aunque la sección que acabamos de leer no nos lo dice, podemos inferir que era consolado por el acompañamiento del cual gozaba con sus compañeros de misiones. Últimamente, iglesia, su más grande acompañamiento, ya lo sabemos, era Dios. Él era su esperanza, Él era la persona más fiel, Él era su amigo fiel. Y lo dice en Timoteo, ¿recuerdas cuando vimos la carta a Timoteo? Le dice, todos me abandonaron, le dice a Timoteo, pero Dios fue fiel. Dios nunca lo abandonó. Él siempre fue fiel consolador. Pero aunque todo eso es verdad, eso no quita, iglesia, la responsabilidad que tenemos como cuerpo de ser un consuelo más. Una extensión más de la gracia de Dios para el cuerpo. En cómo nos acompañamos los unos a los otros cuando hacemos iglesia. Amén. Así que la conjura, iglesia, de los judíos en contra de Pablo, después de haber estado 3 meses en Grecia, seguramente era algo a lo que él ya estaba acostumbrado. Pero por mucho que se acostumbre una persona a la oposición, lo más seguro es que es más fácil llevar la oposición cuando otros están ahí para consolarte. De la misma forma que es más fácil llevar una enfermedad o estar en la cárcel y ser consolados con la compañía de los demás. Amén. Así que la oposición para Pablo era tan evidente, iglesia, tan evidente que tuvo que cancelar su viaje marítimo para ir a tierra, por tierra. Regresando, dice el texto nuevamente, en la dirección de la cual él venía, para Macedonia. En versículo 4, Lucas nos da una lista de aquellos que lo acompañaban en sus misiones, los cuales servían no solo como instrumentos para traer el mensaje de salvación a las diferentes regiones, a los perdidos, sino que también como instrumentos para consolar a Pablo y a Lucas, que escribe la carta.
Estos eran, ya lo leímos, estos nombres raros que encontramos aquí, no los quiero volver a leer, me cuesta mucho trabajo. Llama la atención, iglesia, la diversidad cultural de los colaboradores de Pablo, ¿cierto? Seguramente estos eran representantes de las diferentes iglesias que habían sido plantadas. Lo que nos recuerda este principio, que no solo es importante que nos consolemos como hermanos en la iglesia local, sino que también tenemos que estar buscando relacionarnos con hermanos de otras iglesias locales. Y también de esa manera relacionarnos de manera mutua, confortarnos de manera mutua, animarnos de manera mutua, consolarnos de manera mutua. Eso también es una característica de una iglesia sana. Esas iglesias que se aíslan, que se sienten los plus ultra, que no quieren relacionarse con otras iglesias, no son iglesias que modelan el espíritu de las iglesias del nuevo pacto. No lo son. Que Dios nos guarde de un día que se nos ocurra pensar que no necesitamos de otros cuerpos locales. Amén. Debemos estar buscando ser intencionales en acompañar a otros hermanos que no son de nuestra iglesia local en las misiones. Es por eso la importancia de formar parte de una familia de iglesias. Qué bueno que somos parte de una familia de iglesias, pero eso no es suficiente. Tenemos que ser intencionales en relacionarnos con esas iglesias. Gloria a Dios que nos ha dado la oportunidad de hacerlo, aunque nos quedan a muchos kilómetros de distancia. Créanme que yo me esfuerzo en explorar posibilidades entre semana, en reuniones con otros pastores de iglesias sanas que conozco, para ver de qué forma podemos colaborar juntos como iglesia. Es mi deseo, es mi anhelo. La Ciudad de México es muy grande, son muchos habitantes. Nosotros solos, no podemos solos con esta misión. Sería muy arrogante pensar así. Tristemente hay iglesias que lo piensan. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Amén. En conclusión de esta sección vemos esto en la vida de Pablo, esto que dice el segundo énfasis de mi sermón. Que Pablo encuentra oposición, pero también aliados. Y estos aliados, aunque el texto no nos los dice, servían para traerle consuelo a Pablo de forma recíproca. Tanto la presencia de Pablo traía consuelo a sus vidas y viceversa. Así que, ¿entiendes, iglesia, tu responsabilidad de traer consuelo a tu iglesia con tu simple presencia? ¿Sí entendemos eso? Es importante, no la menosprecies. Es vital, me anima. He dicho esto, que no estamos tan preocupados por llenar estas sillas. ¿Por qué? Porque primero que nada queremos discípulos de calidad, discípulos que en realidad son seguidores. Pero al mismo tiempo, no te voy a mentir, me emociona verlos a ustedes. Me emociona ver la idea de que se llenen las sillas. Me motiva, me consuela. Y te debería de consolar a ti también. Así que la pregunta no es si eres el más dotado con dones de servicio, con todo y que eso sea importante. Ya que cuando Dios salva a una persona, la dota de algún don para edificar al cuerpo. Lo hemos dicho antes, aún en el entrenamiento de GAP, lo que vemos ahora en el texto, mucho del consuelo y servicio que vas a traer a la iglesia es cuando vienes y acompañas a la iglesia. Bendecirla con tu presencia. Y créeme que eso no es arrogancia. Decir que vengo a bendecir a mi iglesia con mi presencia. Tanto en las buenas como en las malas. Tanto cuando te acomoda como cuando te incomoda. Tanto cuando te place como cuando te cuesta. Hay que estar aquí. Amén. Y me atrevo a decir que Pablo en sus misiones valoraba más a los que estaban ahí que a los que servían muy bien, pero no necesariamente eran constantes en estar ahí. Lo mismo ocurre en tu iglesia local. No pienses que es muy diferente, muy distinto a lo que experimentaba Pablo. Lucas narra que estos colaboradores que se adelantaron a Troas no les tuvo que tomar 5 días. A Pablo y a él sí, porque tomaron otra ruta, se desviaron por la oposición.
El texto no nos los dice, pero me imagino que era un consuelo para Lucas y para Pablo saber que una vez que llegaran a Troas, después de un viaje tan largo y agotador, a pie de 5 días, iba a ser de mucho consuelo saber que ellos iban a estar ahí para recibirlos, para consolarlos. Así que es importante, iglesia, que anticipes esto, acompañar a tu iglesia local, porque eso va a traer consuelo. Amén. Versículo 6 termina dejándonos saber que se quedaron en Troas 7 días. Versículo 7 que vamos a leer dice esto: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Mira que hay muchos que debaten cuál es el día correcto para la adoración congregacional, ¿cierto? No sé si te ha tocado. Primero que nada quiero aclarar esto, que meterse en esos debates es no entender el evangelio de Jesucristo, así de simple. Es no entender que el verdadero adorador, como dijo Jesús, adoraría a Dios en espíritu y verdad. Ese es el estándar. Esa frase no incluyó un día en particular, ¿cierto? Sino en espíritu y verdad, que asume esto, adoración genuina. Un adorador auténtico, un seguidor de Jesús auténtico, no solamente los domingos o los sábados, sino todos los días de la semana. ¿En qué? En espíritu y verdad. Y punto. Se acabó la discusión. No hay tema de debate. Tristemente muchos hacen un rollo de cuál es el día. Tristemente. Así que no importa si adoras el sábado o el domingo o entre semanas, si no lo haces en espíritu y verdad, de cualquier forma estás cerrado. Estás mal. Por otro lado, aunque la Biblia no nos da un mandamiento claro sobre un día en particular, en donde tenemos que adorar congregacionalmente, sí podemos ver vestigios de la iglesia primitiva. Y lo vemos precisamente en versículo 7, que nos dice esto, que lo hacían el primer día de la semana. En donde vemos que hacían lo que dice el tercer énfasis de mi sermón. La iglesia se reúne para escuchar y para proclamar el evangelio. Eso era lo que hacían cuando se reunían. ¿Cómo lo escuchaban y cómo lo proclamaban? Pues en este caso vemos a Pablo que les hablaba un discurso que se prolongó hasta medianoche, el cual podemos asumir obviamente que era referente a la palabra de Dios, a las Escrituras. ¿Y cómo es que este apuntaba al Mesías, a Cristo, a Jesús como el Salvador, como el prometido? Así que de esta forma la iglesia era consolada por Pablo y por la palabra que Pablo les proclamaba. Si vienes hoy y lo único que te llevas es culpa y no consuelo, yo hice un mal trabajo. Si vienes hoy y lo único que te llevas es todo lo que estás mal y no te vas consolado de aquí, he hecho un mal trabajo, he fallado como predicador. Pero también ellos proclamaban la palabra de una forma muy peculiar. El texto nos dice que se reunían a partir el pan. El partimiento del pan era muy común en las reuniones de la iglesia primitiva. Era tan común que Lucas lo quiere resaltar junto con la enseñanza. Si tú crees que la enseñanza es importante, Lucas te dice que el partimiento del pan es tan importante. Ya que como Pablo lo describe en su carta a Corintios, cuando hacemos esto, cuando tomamos del pan, cuando bebemos de la copa, lo hacemos en memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Y al hacer esto proclamamos juntos este acto de amor que nos mostró Dios al clavar a su Hijo en una cruz. Así que de la misma forma que pasa en el bautismo, el comer el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue machacado por la culpa de tu pecado, de mi pecado.
Cuando tomamos esa copa, representa también precisamente esto, que esa sangre fue derramada por nosotros. Es una dramatización del Evangelio, que al igual que la predicación de la palabra nos trae consuelo, ya que cuando lo hacemos, nos estamos diciendo los unos a los otros: yo no soy digno, pero por el Evangelio de Jesucristo, yo soy digno de tomar de esta copa. Yo soy digno de comer de este pan que simboliza el cuerpo de mi Señor, que fue machacado por mi pecado. Yo no soy digno. Y cuando vemos al de al lado, no lo decimos, pero deberíamos estarlo pensando. Tú también te identificas con este sacrificio. Veo que tú también eres digno de estar en la presencia de Dios por los méritos del sacrificio de Cristo. De forma que el que toma de la copa y come del pan está antecediendo, iglesia, una celebración futura en los cielos, donde vamos a comer y vamos a tomar y vamos a celebrar que estamos en la presencia de aquel que nos salvó dándose a sí mismo. Lo cantamos hace un momento, el Cordero y el León. Vamos a estar gozosos. Estamos antecediendo, nos estamos preparando para ese día. Al final de mi mensaje haremos precisamente esto. Recordaremos el sacrificio de Cristo por nuestras almas, tomando del pan y de la copa. ¿Con qué? Con la esperanza de que esto sirva como un acto, como un recordatorio, en forma de consuelo, para recordar lo bueno que ha sido Dios. Algo que hace más, consolarnos de esta forma, cuando somos partícipes de este acto, confesando juntos: yo tampoco soy calificado, yo tampoco era calificado, pero por los méritos de Cristo, el Padre me calificó. Amén. Esto trae consuelo, iglesia, cuando la iglesia se reúne y nos proclamamos los unos a los otros el Evangelio, cuando participamos de la cena del Señor. Para lo cual no podemos dejar de enfatizar lo que ya se dijo, ¿cierto? Necesito estar ahí para que esto suceda. Necesito estar ahí porque yo soy parte del proceso. Necesito estar ahí, que mi presencia esté ahí. Necesitamos entender que esto es primordial para que por medio de este acto sirvamos el propósito por el cual Dios nos salvó en comunidad y no como llaneros solitarios. Amén. Versículos 8 al 12. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Algo que creo que ya quedó muy claro, ¿cierto? No solo en Hechos, sino en otros libros que hemos visto, en el Evangelio de Marcos, en Gálatas, que los milagros son simple y sencillamente una plataforma para el Evangelio. Lo vimos también la semana pasada. Son un medio para un fin, no el fin último. En esta sección de nuestro texto de esta mañana vemos lo que pasa cada domingo en la mayoría de las iglesias y cómo esto provocó un accidente que requirió un milagro. Y por cierto, damos gracias a Dios que no tenemos ventanas alrededor, ¿cierto? Si no, yo no sé cuántos chipotes ya llevaríamos y nos va bien. Seguro muchos por aquí ya tendrían algunos, ¿cierto? No se fijen, es broma. Yo sé que hay algunos que por salud eso cuesta. Pero a todos nos pasa porque el cuerpo es débil y a veces no nos preparamos.
Entre la audiencia de Pablo se encontraba este joven Eutico, quien seguramente se nos estaba quedando dormido durante el sermón, de forma que pensó, me acerco a la ventana, que me dé un poquito la brisa, y de esta manera me mantengo despierto y aguanto hasta el último punto de Pablo. Cosa que no sucedió, sino que el texto nos dice que fue vencido por el sueño, lo cual nos da esta idea. Lo que podemos asumir es que él estaba esforzándose, le preocupaba la enseñanza de Pablo. Fue vencido, le preocupaba. Así que cayó del tercer piso, dice el texto, y lo levantaron muerto. Versículo 10, iglesia, es una forma de explicar de forma sutil el poder y el milagro que se manifestó de parte de Dios por medio de su siervo Pablo. Pablo se tiende sobre él, lo abraza, tal vez hasta sintiéndose culpable porque ya estaba pensando en aterrizar su último punto del sermón y no lo hizo y dijo, esto es mi culpa. Eso no lo sabemos, ¿cierto? Pero no lo podemos imaginar. Pero lo que sí podemos asumir es que seguramente oró en su mente para que Dios hiciera lo que solo Dios puede hacer: resucitar a los muertos. Tal vez coincidió que el suceso sirvió para ilustrar de manera muy vívida, palpable, algo que él ya estaba hablando en su sermón sobre la resurrección de los muertos. Y Dios le regaló esa ilustración. Pablo les dice que no se alarmen, les dice que está vivo. Recordemos que el que escribe la narrativa no era cualquier cristiano, era un doctor. Lucas, el doctor, y si algo estoy casi seguro que le costaba trabajo errar a Lucas, era determinar cuando alguien estaba muerto. O sea, que no querramos llegar a conclusiones, es que seguramente entonces estaba desmayado nada más. Para Lucas estaba muerto. Sus signos vitales no existían, estaba muerto. Pero Pablo dice lo contrario. Él dice, está vivo. Esto para contrastar el hecho de que por medio de Pablo y el poder que operaba en Pablo, resucitó a esta persona, a este joven. Y como esto trajo gran consuelo, dice el texto, a la iglesia que presenció el acto. De la misma forma que debería de traernos consuelo el saber que si hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos resucitados para vida eterna. Últimamente, iglesia, el mayor de los consuelos que puedes recibir esta mañana no viene de un hombre ordinario, sino de Dios que resucita a los muertos. Esta mañana, no sé cuál sea la cosa que crees que es tu más grande consuelo, pero déjame te hablo del peligro de perderte del más grande de los consuelos. Por culpa de tu pecado, Dios ha dictaminado que tu paga es la muerte. Y por eso un día vas a morir. Misma que te separa de Dios, que no puede aceptarte en su presencia a algo que contradice su carácter y su persona. La misma muerte de una persona es el acto más grande de los desconsuelos de la experiencia humana. Tu muerte será el más grande de los desconsuelos para aquellos que te aman y son cercanos a ti. Lo único que va a traer consuelo a sus vidas, ¿sabes qué es? Aún a la tuya en este momento, ¿sabes qué es? Es si has confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz. La palabra de Dios enseña que Él llevó tu castigo, muriendo tu muerte en la cruz. Él llevó tus pecados, pagando por todos ellos, presentes, pasados, futuros. De forma que si por fe confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, que Él pagó la condena que tú tenías
para que tú fueras justificado delante de Dios, si te arrepientes de tus pecados y ahora vives para Jesús y buscas someterte a su señorío en el poder de su Santo Espíritu, entonces tu desconsuelo ha terminado. Y puedes estar expectante de que tu cuerpo será resucitado, como fue el cuerpo de Cristo al tercer día después de su muerte. Y el texto no nos lo dice, pero me puedo imaginar qué de poderoso fue ese milagro de la resurrección obrando en ese momento, en ese seminario de Pablo. No podemos decir que era un servicio regular. Lo tenía nada más 7 días, así que seguramente le dijeron, hey, haz un seminario, necesitamos pasar de la medianoche si es necesario. Y la ilustración palpable de lo que iba a pasar en la vida de cada uno de los que por fe habían creído y estaban reunidos ahí, ¿te imaginas? ¿No te traería un grande consuelo ver un resucitado esta mañana? ¿No te recordaría el más grande de los consuelos? La esperanza, la vida eterna, el perdón de pecados, el poder de Dios obrando en lo que estaba muerto. Esa es mi esperanza esta mañana. Que tanto tú que me escuchas como yo, pasemos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el mensaje de reconciliación con Dios, el mensaje que trae perdón de pecados a nuestras almas y que nos hace aceptos y calificados de estar en la presencia de Dios, con cuerpos glorificados, preparados para poder resistir la presencia de la santidad de Dios y no ser destruidos. El poder del Evangelio consuela a los santos, como dice el último énfasis de mi sermón. Así que, ¿qué estás esperando para ser partícipe del más grande de los consuelos? El consuelo que ellos experimentaron al ver a un muerto resucitar es un adelanto del poder del Evangelio que habían creído. Puede ser el mismo consuelo para ti esta mañana si en verdad te arrepientes y confías en Jesús para ser salvo. Espero que estés siendo constantemente consolado aún en el Evangelio si ya has confiado en Jesús. Espero que cada momento de tu vida, el más grande de tus consuelos, se resuma en este mensaje que te transfirió de muerte a vida. Por eso la necesidad de predicarnos el Evangelio todos los días. Por eso no he escapado ni un sermón desde que empezamos a predicar en este púlpito en donde el Evangelio no ha sido proclamado. Si no es así, si es que hay algo más fuera de este mensaje y de la iglesia de Cristo en donde estás buscando el más grande de tus consuelos en la vida, no quiero ser aguafiestas ni pesimista, pero creo que estás buscando consuelo en los lugares erróneos. Pero aún estás a tiempo. Así que arrepiéntete y encuentra en el mensaje de la cruz el más grande de tus consuelos. Encuentra en los redimidos de Dios, aquellos que han confiado que esa cruz les pertenece, el más grande de tus consuelos. Y deja de buscar imitaciones falsas y huecas de falsos consuelos. Iglesia, al principio de mi sermón mencioné que la vida cristiana es difícil. Y aún creo que me faltó. Debí haber dicho que no solamente era difícil, sino que es imposible si no estamos haciendo uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado para terminar fieles la carrera de la fe. Su iglesia local, por un lado, tiene que estar muy presente en nuestras vidas. El Espíritu Santo, ese consolador que Jesús prometió, también tiene que ser parte de ese proceso. Es esencial para tener el deseo de querer caminar con la iglesia local, para que nos consolemos los unos a los otros en nuestras vidas. Cuando hacemos uso, iglesia, de estos medios de gracia que Dios nos dejó, entonces lo que parece más difícil, lo que parece imposible, se puede lograr. Y no porque es en nuestras fuerzas, porque solos no podríamos.
es en el poder del Santo Espíritu de Dios. Es con la guianza de la palabra de Dios y es con la comunidad de los santos que forman parte de nuestro consuelo. Amén. Pablo lo resume en este texto que voy a citar y con este cierro mi sermón. Nos lo dice en 2 de Corintios 1, versículos 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Por medio de Cristo y de los que son de Cristo. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia de crecer en este acto de la consolación, en esta virtud, para que podamos consolarnos aún en medio de grande tribulación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos recuerdas un tema fundamental en la vida cristiana: la necesidad de ser consolados. Ser consolados primero que nada por ti, que el flujo de que eso es realidad en nuestras vidas se pueda ver manifestado en la consolación de los unos por los otros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia y para gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a recordar la necesidad de ser instrumentos de consolación y aún también de ser depósitos de consolación. De estar aquí, de que tú no nos salvaste para ser llaneros solitarios, de que tú no nos salvaste para ser indiferentes a los problemas de los demás, sino que tú quieres usar a tu iglesia en el poder de tu Espíritu, con la guianza de tu palabra, para que sepamos ser instrumentos útiles de consolación, que ayuden a tu iglesia a caminar de manera fiel y digna del llamado que tú nos has hecho para tu gloria. Guíanos, Señor, te lo rogamos. Te lo rogamos, Jesús. No permitas que haya alguien aquí indiferente a ese mandato de la consolación. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.